Hola jóvenes, muy buen día y bienvenidos nuevamente a una clase de física, la cual se titula Universo Matemático. El objetivo del día de hoy es diferenciar las leyes de Kepler y conocer las consecuencias que se desprenden de cada una de estas leyes. Vamos a hacer una mirada hacia el pasado. ¿Por qué? Porque recordemos que diferentes científicos han contribuido durante toda la historia a llegar a modelos tan complejos del universo como los entendemos hoy en día. Recordemos, sí, que Kepler fue uno de los grandes contribuyentes cuando el modelo heliocéntrico se estaba intentando colocar en la palestra como el modelo más eficiente y al mismo tiempo que era capaz de explicar mucha mayor cantidad de fenómenos en ese entonces. Imaginemos que Kepler, su vida se encuentra en ese intervalo de tiempo donde Copérnico ya había postulado póstumamente su tratado respecto al orden de los planetas. Recordemos que anteriormente habían sucedido muchos modelos cosmológicos, los cuales eran explicaciones tanto ilustrativas como matemáticas de cómo funcionaba todo el cosmos y lo que existía en él. Si bien ya sabemos más o menos cuáles son las teorías que rigen el universo hoy en día y lo que está pasando con él y la inmensidad del cosmos, tenemos que también dar una visión hacia el pasado respecto a cuáles fueron las contribuciones, si bien dijimos a grandes rasgos, por ejemplo la newtoniana, la de Kepler, la de Galileo. Ahora tenemos que entrar en cada una de estas teorías y ver en realidad qué postularon y cuál fue su contribución en ese tiempo. Por lo tanto, vamos a estar volviendo de alguna manera al pensamiento antiguo del universo, donde terminaba en esto de las estrellas fijas y donde se encontraban bastante pocos planetas. Así que vamos a volver a eso del 1600, donde recién se estaba instaurando el modelo heliocéntrico. Si quieren saber más de la biografía de Kepler y sus postulados en un mini video documental hecho por Carl Sagan, pueden escanear este código QR por medio de sus celulares. Y ahora la pregunta es que nacen desde este modelo antiguo. Recordemos que acá están las capas de cebolla, todas estas son esferas fijas. Los científicos de ese entonces, ¿cuánto creían que se tardaba cada planeta en dar una vuelta al Sol? O por ejemplo, ¿cuáles eran las distancias que existían de estos al planeta Tierra o de estos al Sol? Es importante preguntárselo porque recordemos que ya se estaba integrando a este modelo heliocéntrico y por lo tanto ahora había que responder unas nuevas preguntas, que eran las distancias, los tiempos de traslación de cada uno de estos cuerpos. Y por lo tanto, si este modelo era el instaurado como ya era lo mejor en ese tiempo, ¿existió otro modelo posterior a este o este mismo con ciertas mejoras? Y eso es lo que vamos a ver durante esta clase. Pero sin olvidar, jóvenes, que antes de comenzar a tomar atención en esta, tienen que tener todos sus materiales necesarios, estar en un lugar cómodo y tranquilo para poder tomar todos los apuntes necesarios y comprender de mejor manera lo que se pretende explicar en esta cápsula. Así que chicos, vamos a la clase del día de hoy. Lo primero es que recordemos que el movimiento según Ptolomeo y Aristóteles era en esferas sólidas y que además eran circulares si uno las veía desde arriba como ciertas órbitas circulares, pero en realidad están girando en esferas, y toda esa velocidad constante. Eso era lo que se estaba manejando dentro de la antigüedad, y ya con Ptolomeo, ya haciendo ciertos cambios con Copérnico, también él pensaba que los planetas giraban a velocidad constante. Pero llega Kepler y dice que no, en realidad eso no está pasando. Porque recordemos que uno de los problemas de Ptolomeo es que habían planetas que se observaba que no estaban girando a velocidad constante. Por lo tanto, lo único que se podía generar era una hipótesis, y que en base a los datos que manejaba Kepler de las tablas de Tycho Brahe, descubrió que los planetas giraban en realidad en órbitas elípticas. ¿Qué significa elíptica o una elipse? Es como yo le doy la similitud a un huevo. Fijémonos que un huevo no es circular, pero tiende a tener esta forma, ya ovalada. A esto es lo que se le conoce como una elipse. Tiene una definición mucho más formal geométricamente, pero más o menos representa esta forma. Y dice Kepler en su primera ley, o llamada ley de órbita, que
el Sol se encuentra no en el centro, sino en uno de los focos de la elipse. Ya. Si bien la elipse es un lugar geométrico, tiene la elipse dentro de su eje que la corta por la mitad, tiene dos puntos principales que son dos focos. Toda elipse tiene siempre dos focos. Y en una de ellas se va a encontrar el Sol. Y en base a eso, el planeta va a girar respecto a la órbita elíptica que tenga este planeta. Es importante destacar que esto es una exageración de la elipse, ya quizás algunas órbitas no son tan marcadas como este huevo. Hay otras que son mucho más circulares, como la del planeta Tierra. De hecho, si uno observara girar al planeta Tierra, esta vez también es una exageración claramente, el planeta Tierra tendría más o menos este movimiento. Y fíjense qué ocurre con el movimiento del planeta Tierra cuando se acerca al Sol. Lo pueden notar básicamente, y esto va a dar pie a la segunda ley de Kepler. Fíjense que aumenta su velocidad cuando está cerca del Sol. Ahí las elipses van a ser con unas órbitas mucho más ovaladas que otras, siempre y cuando tengan excentricidades, este es su valor de lo ovalada que son, si son más cercanos a 1. Fíjense que la Tierra no es cercana a 1, por lo tanto, si son cercanas a 0, la órbita es más similar a un círculo. ¿Ya? Fíjense que la Tierra de hecho es muy similar a un círculo, pero aún así no es totalmente circular, pero tampoco es totalmente elíptica, ¿ya? Así que, o totalmente ovalada, así que tiene cierta excentricidad. Todos los planetas en sí tienen excentricidades muy cercanas a la circunferencia, pero de todas maneras sabemos que no lo son. Uno de los planetas que más excéntrico tiene su órbita es Mercurio y, bueno, si lo quieren considerar, Plutón. La animación podríamos ver que de hecho, fíjense, Plutón es el de la órbita azul, tiene una órbita mucho más ovalada que las demás. Mercurio es la que tiene también la órbita mucho más ovalada, y si observamos la Tierra en la línea rosada, podemos ver que no es totalmente ovalada, pero se asemeja mucho más a un círculo, al igual que la roja que representa a Saturno. Ya. También, bueno, después se descubrió que las órbitas también se encontraban no en el mismo ángulo de inclinación, así que eso también después es una mejora al modelo. De hecho, uno de los objetos más excéntricos que podríamos observar en el cielo, a cada cierto tiempo claramente, es el cometa Halley. El cometa Halley tiene, fíjense, una excentricidad de 0,9 aproximadamente, casi 1, y de hecho fíjense que la órbita es bastante ovalada, ¿ya? Así que si las excentricidades se acercan a 1, vamos a tener órbitas de esta forma, y si se acercan a 0 vamos a tener órbitas más similares a un círculo, pero de todas maneras no representan un círculo a cabalidad, ¿ya? Así que vamos a la segunda ley de Kepler, o también llamada ley de las áreas, que retoma, de hecho, esta observación que podemos ver también en el cometa Halley. Cuando el cometa Halley se acerca al Sol, podemos observar que su velocidad aumenta y después decrece a medida que se aleja de él. Esta ley va a explicar este fenómeno, en vista de que esta ley postula que los planetas deben recorrer áreas iguales en tiempos iguales. Este es un ejemplo. El área A, el área B y el área C son exactamente las mismas. Unas se ven más grandes que la otra, pero en definitiva estas son más largas que la otra. Así que de todas maneras barren la misma área. Pero como los planetas se mueven solamente en los extremos de esta área, yo debo suponer que el planeta desde el punto 1 al punto 2 tiene que tardar lo mismo que lo que tarda en recorrer del punto 5 al punto 6. Por lo tanto, ¿en qué momento el planeta debería ir más rápido? Podríamos deducirlo de la siguiente manera. Si dos personas en una carrera tienen que llegar a dos puntos diferentes, la primera persona a un punto más cerca y la segunda persona a un punto más lejos en el mismo tiempo, lo único que se explica es que la segunda persona tenga que recorrer esa distancia mucho más rápidamente para que los dos lleguen a la meta al mismo tiempo. Ya, si uno tiene un camino mucho más largo, en este caso P1 y P2, que desde P5 a P6, siendo que en el área son iguales pero en los extremos no,
La única forma en que P1 y P2 lleguen al mismo tiempo entre que P5 llega a P6 es que este planeta tiene que apurarse para que de alguna manera los dos lleguen a los puntos finales en el mismo tiempo. Y es por eso que lo que observábamos en el cometa Halley como en la simulación del planeta Tierra, tardan, o tienden mejor dicho, los planetas al acercarse al Sol a aumentar su velocidad. Y a medida que se van alejando, obviamente suponiendo que ya sabemos que el Sol está en uno de los focos de la elipse, va a tender a estar más lento a medida que yo me alejo de este foco y a estar mucho más rápido a medida que ya que todas estas pequeñas áreas tienen que ser recorridas en tiempos iguales. Entonces, si pudiésemos de alguna manera anotar lo que se desprende de esta ley, es que los cuerpos al acercarse al Sol obviamente aumentan su velocidad y por otra parte los cuerpos al alejarse del Sol disminuyen esta, ¿ya? En vista de lo que habíamos conversado anteriormente. Si de alguna manera les quedara alguna duda, pueden ingresar con la cámara de su celular enfocando este código QR y van a entrar a una simulación. Recuerden también irse siempre apoyando con las páginas del libro que yo voy colocando abajo de las diapositivas. Por ejemplo, la primera ley de Kepler, pueden encontrar información de esta en la página 117, la segunda ley en la página 118 y finalmente la tercera ley en la página 119. Esta ley postula que los periodos orbitales de los planetas al cuadrado serán proporcionales al cubo de la distancia del semieje mayor. Suena algo complicado, pero vamos a ver que no lo es. Recordemos que los planetas están girando en elipses, donde en uno de los focos se coloca el Sol. Si consideramos el semieje mayor, va a ser la distancia que existe desde el centro de la elipse hasta uno de los extremos. Y si usted quisiera saber la distancia del semieje menor, es desde el centro hacia los extremos de menor longitud, que sería en este caso la altura. ¿Ya? El semieje mayor siempre va a ser la distancia que existe desde el punto centro hasta el extremo más lejano y el semieje menor desde el punto centro al extremo mucho más cercano de manera vertical. Dicho esto, la distancia, si yo elevo al cubo la distancia que tiene este planeta, si lo considero desde el centro hasta el extremo, y se lo divido al periodo, es decir, al tiempo que tarda en dar una vuelta al Sol, en recorrer toda la órbita, al cuadrado, yo voy a obtener siempre el mismo número. Vamos a ver un ejemplo de esto para que quede mucho más claro. Algunos planetas, estos son los periodos orbitales, es decir, la Tierra tarda un año, este tarda 0,6 años en dar la vuelta al Sol. Plutón tiene un periodo orbital de 248 años para recién darle una vuelta al Sol. Y estas son las distancias medidas en unidades astronómicas, las cuales vamos a ver en la próxima clase, pero de todas maneras es la distancia que existe desde la Tierra hasta el Sol. Es decir, aquí la distancia de la Tierra al Sol es de, obviamente, una unidad astronómica. En cambio, Júpiter se encuentra al Sol 5 veces la distancia que existe a la Tierra, 30 veces la distancia que existe a la Tierra de Neptuno y 19 veces Urano se encuentra a la distancia que existe desde la Tierra hasta el Sol. Vamos a ver un ejemplo que puede explicar de mucha mejor manera lo que le he estado mencionando respecto a la tercera ley de Kepler. Por ejemplo, en Venus, tomamos los datos de Venus, que el periodo orbital tarda 0,616 años en darle una vuelta al Sol, y además está a una distancia de 0,723 unidades astronómicas o 0,7 veces la distancia que existe del Sol a la Tierra. Elevamos al cuadrado el periodo y siempre la distancia del semieje mayor va al cubo. Cada uno, por lo tanto arriba me queda años cuadrados y abajo la unidad astronómica al cubo, y estos serían los valores. Al momento de dividir obtengo una constante que me da un año al cuadrado dividido en unidades astronómicas elevado a 3. Por otra parte, si nosotros quisiéramos en Saturno hacer exactamente lo mismo con los datos de Saturno, 29,5 años terrestres y 9,5 veces la distancia que existe del Sol a la Tierra, elevamos al cuadrado nuevamente el periodo, al cubo la distancia del semieje mayor, y al dividirlo obtenemos exactamente la misma constante.
Por lo tanto, Kepler notó que, según los datos de los periodos orbitales y la distancia al semieje mayor de esta elipse, si lo elevamos uno al cuadrado y el otro al cubo, obteníamos en todos el mismo valor. Si yo quisiera de nuevo aplicar esta ecuación en Júpiter, por ejemplo, o en Neptuno o en Plutón, en cualquier cuerpo, yo voy a obtener siempre el mismo valor constante, un año al cuadrado o en u al cubo. Es importante destacar que aunque las unidades de medida pueden estar en días, pueden estar en el periodo orbital de cuántas horas Mercurio tarda y en términos de cuántos kilómetros, cuántos metros hay al Sol, no es relevante. Por ejemplo, si yo cambio las unidades de medida, voy a obtener otros valores, pero de todas maneras ese valor que me dé con otras unidades de medida va a tener que ser constante en todos los planetas. Es decir, si yo mido Mercurio en kilómetros, en kilómetros y el periodo lo mido en días, todos los valores, si yo calculo con esta ecuación en todos los planetas, voy a obtener aún así el mismo número. Si es 500 en Mercurio, voy a obtener 500 en Venus, 500 en la Tierra, 500 en Marte, 500 en Júpiter. Si por ejemplo en esas unidades de medida me da 800, que serían por ejemplo su equivalente 0,1020, lo que sea, me va a dar la constante 0,20 en Mercurio, 0,20 en Venus, en la Tierra, en Marte, etcétera, etcétera. Lo que dice esta tercera ley básicamente es que la constante, entendiendo las unidades de medida correspondientes para todos los planetas, si yo lo analizo con el cuadrado de sus periodos y lo divido en el cubo de la distancia que tienen, siempre voy a obtener el mismo número. Próximamente Newton le da una explicación a esto, pero ya Kepler le da un sustento matemático de por qué también las elipses son la mejor forma de ver las órbitas planetarias. Así que jóvenes, en conclusión, la primera ley dice que básicamente las órbitas de los planetas son elípticas y que el Sol se encuentra en uno de sus focos de cada una de estas órbitas. La segunda ley me dice que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales, produciendo una leve aceleración de los planetas o de cualquier cuerpo que orbita el Sol cuando éste se acerca al foco en el cual se posiciona este. Y finalmente tenemos la tercera ley de Kepler, la cual me dice que para cualquier planeta el cuadrado de su periodo dividido en el cubo de la distancia del semieje mayor, voy a obtener un valor constante para todos los planetas, teniendo siempre en consideración, como les dije, que las mismas unidades de medida fueran coherentes para analizar las constantes. Ya. Si quiere tener un resumen mucho más entretenido de la clase, puede ingresar con este código QR a la cámara de su celular y ver un video que dura tan solo 2 minutos. No se olviden que ahora viene el ticket de salida y por otra parte tampoco olvidar las medidas necesarias para protegerse del coronavirus. Lavar frecuentemente su mano. Si estornuda o tose, siempre cubrir su boca y nariz con pañuelos desechables, el antebrazo y si anda con la mascarilla mucho mejor. Y también evite tocarse o acercarse a personas con infecciones respiratorias y también las manos a los ojos o la nariz. Así que jóvenes, esperando que les haya gustado esta clase y les recomiendo mucho que ingresen a este código QR que aparece aquí en la esquina inferior derecha. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.